Estimadas y estimados estudiantes, les saludo nuevamente y damos inicio al último módulo denominado Diseño y Evaluación de Proyectos de este diplomado y partiremos con la unidad número 1 llamada Los proyectos en el marco de la planificación y la gestión pública. Iniciaremos definiendo qué es un proyecto. He seleccionado 3 definiciones de proyecto que, si bien tienen elementos comunes, nos presentan diferentes miradas. Se van a encontrar ustedes en la literatura con un sinfín de definiciones, aquellas que vienen desde una mirada más bien teórica y aquellas que ya centran la definición en una perspectiva proveniente desde la gestión pública. La primera definición que presentamos señala que un proyecto es una acción que busca producir cambios en una determinada realidad que involucra o afecta a un grupo social determinado. Se espera que esta acción produzca un cambio positivo, una mejoría en las condiciones y en la calidad de vida de las personas que están involucradas en esa realidad que buscamos cambiar, ¿cierto? Martínez, por su parte, nos señala que los proyectos son procesos de conversión de intencionalidades políticas en consecuencia sobre una determinada realidad social, que resultan de y que además requieren la movilización de recursos cuya naturaleza, atributos básicos, entre otros elementos, determinan los contenidos particulares y además los resultados que logran. Y una última definición señala que un proyecto es la unidad mínima de asignación de recursos, que a través de un conjunto integrado de procesos y actividades pretende transformar una parcela de la realidad, disminuyendo o eliminando un déficit o solucionando un problema. ¿Qué elementos comunes identificamos acá? Las 3 definiciones señalan que un proyecto busca un cambio positivo de una realidad y que por tanto, ¿cierto?, son acciones que se realizan de forma intencionada y planificada. Tenemos por una parte, ¿cierto?, una situación actual, que es aquella situación que desde la mirada de la intervención se considera como una realidad social no deseable, una realidad negativa que debiera ser cambiada, debiera ser modificada, debiera ser mejorada. Y por otra parte, nos planteamos una imagen objetivo, es decir, una situación final positiva, mejorada. El tránsito de esa situación actual negativa hacia esa imagen objetivo positiva se realiza a través de la intervención de un proyecto. Es decir, ¿cierto?, el proyecto es lo que nos va a permitir realizar las acciones planificadas para modificar esta realidad que no es deseable a una situación futura deseable. ¿Cuáles son las características de los proyectos sociales? Primero, y como ya hemos dicho anteriormente, buscan la transformación, buscan generar un cambio en situaciones que se consideran inadecuadas, que se consideran injustas. Por tanto, ¿cierto?, existe una intencionalidad y detrás de esa intencionalidad también hay una valoración ética de una realidad. Por ejemplo, un proyecto va a buscar mejorar la calidad de vida, va a buscar promover y avanzar hacia el desarrollo humano, mejorar la situación habitacional de un grupo determinado, etc. Una segunda característica es que los proyectos se realizan desde un espacio institucional determinado. Es este espacio organizacional, es este espacio institucional el que abre estas posibilidades de intervención, pero a su vez establece los límites para las mismas. Otra característica es que los proyectos se realizan, se ejecutan, ¿cierto?, en un contexto específico, pero involucra a diversos actores y diversos sujetos durante el proceso de intervención. Los proyectos implican desatar y articular procesos de distintos tipos, procesos de gestión, de organización, procesos educativos, de apoyo, procesos productivos, económicos, etc. Los proyectos implican una forma de hacer, es decir, tienen un método, tienen una planificación y utiliza técnicas e instrumentos en su operación. Además, ¿cierto?, estamos hablando de los proyectos como un conjunto de acciones que son organizadas y planificadas.
no es una intervención espontánea. Hay un proceso detrás que termina, ¿cierto?, en la formulación de este proyecto que finalmente, ¿cierto?, se transforma en la intervención. Teniendo claro qué nos referimos cuando hablamos de proyecto, Héctor Sanín nos ofrece una guía a través de 9 preguntas que nos permite identificar las distintas acciones que debemos contemplar en la formulación de un proyecto. En la etapa de identificación existen 2 preguntas que deben ser respondidas. La primera es ¿qué problema se debe resolver? ¿Qué necesidad es la que hay que atender? Apunta, ¿cierto?, a la situación específica que buscamos solucionar. La segunda pregunta es ¿a quién? ¿A quién va a estar dirigida esta solución? Es decir, ¿cierto?, la población objetivo de nuestra intervención. En la etapa del desarrollo de las alternativas, son 3 preguntas las que debiéramos responder. Primero es ¿cuánto? ¿Cuánto se producirá? ¿Cuánto de ese bien o de ese servicio es lo que vamos a producir con este proyecto? ¿Dónde? ¿Dónde se va a localizar la intervención? ¿Dónde se va a localizar la solución? ¿Dónde ejecutaremos finalmente las actividades del proyecto? El cómo plantea, ¿cierto?, el método. ¿Cómo pretendemos solucionar ese problema? ¿Cómo vamos a generar esos bienes o esos servicios? Una sexta pregunta que está relacionada con la evaluación de las alternativas es ¿cuál? ¿Cuál alternativa vamos a escoger? Las siguientes preguntas se relacionan con la etapa ya de especificación del proyecto. ¿Con qué? ¿Con qué recursos vamos a hacer este proyecto? Recursos físicos, humanos, financieros. ¿Quién realizará el proyecto? Debemos definir a los responsables. Y finalmente la programación. ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizarán los proyectos? ¿Cuándo se realizarán las actividades? Debemos definir los plazos. Los proyectos tienen un ciclo que es circular, que se repite. Son distintas etapas las que conforman un ciclo de vida del proyecto. Podemos hablar, ¿cierto?, de la etapa de diseño. En algunas definiciones van a encontrar que hablan de una etapa de preinversión, dependiendo, ¿cierto?, de la mirada o del enfoque que se esté dando. La ejecución u operación y finalmente la evaluación del proyecto, la evaluación de los resultados. En la primera parte, el proyecto siempre va a partir por un diagnóstico preliminar, que es una primera aproximación al problema o a la situación que queremos atender. Luego profundizamos en ese diagnóstico, logramos determinar, delimitar el problema, definirlo con precisión y a partir de ello establecemos nuestra imagen objetivo. La imagen objetivo es cierto que definíamos como ese horizonte, esa situación final que planteamos como lo deseable. Entonces establecemos cuáles van a ser nuestros objetivos operacionales y cuáles son las metas que pretendemos lograr con este proyecto. En la estrategia vamos a definir cuáles son las alternativas finalmente que vamos a seleccionar, vamos a determinar los procesos, cuál va a ser el eje central, cuáles van a ser los lineamientos secundarios en la programación. El diseño mismo, ¿cierto? Tenemos que definir las acciones que vamos a realizar, los sujetos, es decir, cuál finalmente va a ser nuestra población objetivo, los responsables, el tiempo requerido y con cuántos recursos y cuáles son los recursos que disponemos y necesitamos para ejecutar. Vamos a establecer la metodología con la cual vamos a trabajar y durante todo el proceso vamos a ir planeando, ejecutando y evaluando. En la fase de operación y ejecución del proyecto, finalmente se ejecuta todo esto que hemos programado, ¿cierto? Y una vez ejecutado el proyecto, se procede a una evaluación final de resultados. Esto lo vamos a ver en la última unidad, pero ahí vamos a ver que existen diferencias en cuanto hablamos de evaluación de proyectos con otro tipo de evaluaciones, porque es una evaluación que es más bien inmediata, de los resultados inmediatos. Definimos qué es un proyecto, conocimos, ¿cierto?, cuál es el ciclo de un proyecto, los elementos principales que necesitamos para poder elaborar un proyecto. Y ahora surge la pregunta, ¿en qué etapa o dónde se encuentra el proyecto en la línea de la planificación en la gestión pública? En la gestión pública, ¿dónde ubicamos al proyecto? ¿Cuál es la relación que existe entre la política pública, el plan, el programa y el proyecto? Las políticas, planes, programas y proyectos son herramientas de la planificación pública que permiten destinar y distribuir los recursos. De una política pública surge un plan o surgen planes. Desde los planes surgen programas
que son los que concretizan finalmente una política pública, y desde los programas surgen los proyectos, que es la unidad más mínima, ¿cierto?, de planificación. ¿Qué es una política pública? Se puede entender como un conjunto de objetivos, de decisiones y acciones que lleva a cabo el Estado para solucionar problemas que en un determinado momento ciudadanos y el Estado o el gobierno, ¿cierto?, considera que son prioritarios. Una política pública es lo que hace el Estado. Una política pública lo que busca es atender un problema público. Ojo que un problema público no es lo mismo que un problema social. Cuando un problema social es un problema público, cuando efectivamente el Estado decide hacerse cargo a través de una política pública. Existen ciertas políticas públicas que son sectoriales, que son orientaciones generales respecto a lo que se debe hacer en un determinado sector, como políticas públicas de salud, de educación, de trabajo, política social para la superación de la pobreza, etc. Dijimos anteriormente que desde la política pública surgen los planes. El plan es un elemento instrumental estratégico que define y articula un conjunto de acciones, de programas y de proyectos que se priorizan para alcanzar los objetivos que ha definido una política pública. Se podría entender también como la suma de programas que buscan los mismos objetivos. Ordena los objetivos generales y los desagrega en objetivos específicos a través, ¿cierto?, de los diversos programas. Desde el plan surgen los programas, y un programa es el nivel que permite que la política pública se transforme en algo concreto. Un programa es lo que pone en práctica y hace que se ejecuten las políticas sectoriales. Y de los programas surgen los proyectos. Los proyectos son estas unidades menores de la implementación de los programas, el nivel más concreto de la política pública. Es indivisible y es delimitada en cuanto a su tiempo y a su presupuesto. Es una empresa planificada consistente en un conjunto de actividades interrelacionadas, coordinadas con el fin de alcanzar objetivos específicos dentro de límites de un presupuesto y un periodo de tiempo dados. Por ejemplo, pensemos en una política pública destinada al envejecimiento y a la atención de las personas mayores. De esa política pública puede surgir un plan que lo denominaremos Plan por el Envejecimiento Activo. De ese plan pueden surgir una serie de programas. Por ejemplo, un programa que busca la vinculación de los adultos mayores con la red, un programa de residencias para el adulto mayor, un programa de apoyo social, un programa de intervención con actividades deportivas, recreativas, etc. Una serie de programas. Y cada uno de esos programas va a tener un proyecto. Por ejemplo, si pensamos en el programa que habíamos definido de residencias de adultos mayores, cada una de las residencias o cada una de las localidades donde se ejecute ese programa se transforma en un proyecto específico que va a estar, ¿cierto?, determinado en un espacio geográfico, local, determinado, que va a tener un presupuesto determinado y que además va a tener un tiempo de ejecución. Un último contenido que revisaremos es el diagnóstico central como una manifestación local de un problema público. Realizar un buen diagnóstico nos va a permitir identificar, precisar, dimensionar las situaciones que se han definido como problemas, para de ese modo poder evaluar las distintas estrategias y la línea de acción que vamos a desplegar para poder superar ese problema. Un buen diagnóstico debe incluir una descripción de una situación en un determinado contexto, pero a su vez debe profundizar en la explicación de las causas y de los factores que están influyendo en esa realidad problema. Y además, ¿cierto?, avanzar en la identificación de cuáles son las consecuencias que se visualizan de no intervenir esa realidad. Es decir, si volvemos a palabras anteriores, ¿cómo sería, ¿cierto?, esa situación sin proyecto? Un buen diagnóstico nos va a permitir identificar diversas alternativas, diversas estrategias
poder seleccionar la mejor y además poder ir adecuando en el proceso diferentes modalidades de intervención. Cuando tenemos un mal diagnóstico, no solo afectamos la planificación o el diseño mismo del proyecto o de las actividades que se van a realizar, sino además nos pone diversas dificultades para la evaluación posterior del proyecto, para evaluar los resultados. ¿A qué nos referimos o por qué hablamos de un diagnóstico integral? Si estamos pensando en los procesos de planificación desde la gestión pública, hacemos referencia a procesos que son más bien centralizados. Por lo tanto, dentro de estos contextos de planificación centralizada es de vital importancia para el desarrollo de intervenciones más pertinentes a las realidades locales, incorporar un diagnóstico a nivel local, es decir, un diagnóstico que complemente esta mirada que se realiza a nivel centralizado, ¿cierto? A nivel de la política pública, si queremos llamarlo. Entonces, lo que se busca con esta intención de diagnóstico integral es que la planificación incorpore las miradas particulares o las particularidades de los territorios, las particularidades, ¿cierto?, de cada localidad, sean geográficas, socioeconómicas, demográficas, identitarias, etc. Con ello, se espera que exista una mayor interiorización e identificación de la ciudadanía y además de la comunidad con el proyecto. Va a haber mayor compromiso con su ejecución y se esperan ciertos mejores resultados. Por lo tanto, un diagnóstico a nivel local va a constituir una estrategia que busca viabilizar la ejecución del proyecto, dado que involucra desde el inicio, ¿cierto?, a los distintos actores, haciendo de que la ejecución del proyecto sea significativa para ellos y de esa forma, ¿cierto?, apoyar el desarrollo de la intervención. ¿Cuáles son las características que debe tener un diagnóstico integral? Primero, la participación. Un diagnóstico debe involucrar la participación de la comunidad en el proceso. Un diagnóstico integral va a evaluar la capacidad que tiene el territorio y va a proponer estrategias desde ese mismo potencial endógeno que tiene el territorio. Tercero, en un diagnóstico integral se van a analizar todos los sectores del territorio, las interacciones que tienen estos sectores entre ellos y además la interacción que tienen hacia su entorno. Debe identificar las potencialidades, ¿cierto?, que tiene ese territorio, esa localidad, pero además identificar las potencialidades de cada sector, las limitaciones y además los problemas de cada uno. Debe valorar los recursos disponibles en el territorio. No hablamos solo de recursos geográficos, sino también hablamos de recursos humanos, de recursos económicos, etc. Un diagnóstico integral va a contar con el apoyo y la participación de los diferentes actores que se encuentran en el territorio. Y esto va a permitir, ¿cierto?, y va a garantizar que se pueda considerar que exista una apropiación del diagnóstico como un instrumento para la gestión del territorio. Entonces, cuando hablamos de diagnóstico integral nos referimos, ¿cierto?, a esta interrelación que va a existir entre el nivel central, en este espacio centralizado de planificación, y el nivel local, que es donde se ejecuta finalmente la intervención, pero que a su vez, ¿cierto?, va a ser parte también de este proceso de interrelación. Por tanto, ¿cierto?, tenemos que en el nivel local se debe delimitar el territorio donde se va a intervenir, se van a definir los objetivos de la intervención, se va a identificar cuál es la institucionalidad territorial, va a haber un proceso de sensibilización de los distintos actores para que se involucren en este proceso, se va a determinar la constitución de los equipos que van a trabajar y se va a crear también, ¿cierto?, una estructura que va a permitir hacer seguimiento a nivel territorial. Y en el espacio local, ¿qué se va a realizar finalmente? Se va a hacer la recolección de información, con la cual, ¿cierto?, se debe realizar a través de distintas estrategias. Se va a procesar esa información que se recoja desde el nivel local y a través, ¿cierto?, de la misma comunidad, y con la misma comunidad se va a realizar la interpretación de la información. Son todos estos elementos los que debieran estar presentes o que se debieran considerar para la realización de un buen diagnóstico y un diagnóstico que sea integral. Podrán profundizar en los contenidos que acabamos de ver
en la bibliografía obligatoria del módulo, pero además, ¿cierto?, la bibliografía complementaria. En la sección de recursos encontrarán un link hacia el Banco Integrado de Proyectos Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Es muy interesante esa página, van a encontrar no solo los proyectos y los programas, sino además los diagnósticos, que es de lo que hemos estado hablando ahora. Van a encontrar los distintos elementos y van a encontrar información de las diferentes áreas, geográfica, demográfica, cultural, etc. Para cerrar, los invito a que participen en el foro, en esta instancia donde vamos a poder comunicarnos y poder compartir, debatir y además, ¿cierto?, aclarar las dudas que tengan y podamos ir complementando, ¿cierto?, el aprendizaje. Así es que los invito y espero sus comentarios.